Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidos. Estamos iniciando el segundo capítulo de En Confianza, historias de vida. Nuestro invitado de hoy es un emblema, es una leyenda viviente del periodismo regional. Su voz fue emblemática en radioemisoras que están grabadas en el inconsciente colectivo de los habitantes de nuestra región. Su voz identificó muchos años la Radio Riquelme, la Radio Occidente, estuvo en la radio cooperativa de la región. Estuvo en el diario El Día como periodista. Estuvo 20 años en el canal 8 UCB Televisión, marcando toda una época. Hoy en Confianza, para compartir su historia de vida, nos acompaña don Alberto Casanga Wilson. Tantos años, qué gusto verlo, Alberto. Igualmente, Marcelo, es un agrado estar aquí con usted. Me perdona ¿Qué pasó? que no tenga la facilidad que tenga ahora. No, está bien, lo vamos a entender, lo vamos a escuchar. 60 años de trayectoria, me dice usted. Sí. Un duendecito por ahí me contó, yo venía con la convicción de que usted era serenense de tomo y lomo, y un duendecito me contó que no nació en La Serena, ¿es verdad? Nació en Antofagasta. Nació en Antofagasta usted. En 1934. ¿Le puedo preguntar la edad? Sí. 88 años. 88 años, nació el 34 en Antofagasta. Sí, así es. ¿Cuántos hermanos son? Éramos 3 hermanos. 3 hermanos. 2 mujeres y yo. Ya. Y ellas están fallecidas. Mi hermana menor falleció el 8 de septiembre del 2018. Hace poquito. Hace perfecto. 4 años atrás. Usted nació en Antofagasta. ¿Empezó a trabajar allá en Antofagasta? Es decir, nací en Antofagasta, me puse a trabajar y a estudiar. Ya. Tenía que hacerlo porque era situación muy limitada en mi casa. Sí. Yo fui criado por un matrimonio que era padrino nuestro. ¿Y qué pasó con los papás, la mamá? Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año más o menos. No le puedo creer. Y mi padre me abandonó. ¿Lo abandonó? Qué fuerte. Así es. O sea, entonces fui recogido por un matrimonio que era los padrinos en esos años, y todavía se usa de que los padrinos de los niños, mucha parte en Chile y el mundo, los padrinos crían a los niños que quedan. ¿Esa infancia fue muy dura, muy compleja? ¿O el amor de los padrinos reemplazó a los padres? Exactamente, y más que nada el amor de la madrina. De la madrina. La mamá Aida, que yo la recuerdo siempre. Ella nos crió a mi hermana Teresa y a mí, porque mi hermana mayor se fue con mi padre a otra parte del país. Perfecto. Ella murió por allá. ¿Se recuerda usted su primer trabajo allá en Antofagasta? Sí, Marcelo, le agradezco la conversación que mantenemos en esta ocasión, porque es una cosa, digamos, recordar lo que costó el comienzo. Costaba el comienzo, era muy pobre en mi casa. Entonces, yo tenía 11 años y me iba a trabajar, estaba estudiando los años escolares. En ese tiempo. Digamos, ¿qué? La enseñanza básica. La enseñanza básica, ya. 11 años. Y me iba a trabajar los días domingos, en la mañana, y durante todo el día, a encerar en un local que está en el centro de Antofagasta, en la calle Mata. ¿El piso? Encerar el piso, No, justamente.
Ahí yo llegaba a las 8 de la mañana, el matrimonio que estaba a cargo, que eran dueños de la librería, me atendía muy bien, me daban desayuno, qué sé yo. Y se ganaba sus pesitos ahí a los 11 años. Eso, tenía que pasar virutilla. Claro, antiguamente pasar virutilla con los pies. No se hacía el chancho ni... Antiguamente los padres castigaban, te toca emperutillar. Eso. ¿Ah? Así, y hasta las 4 o 5 de la tarde dejaban encerado. Y me atendían muy bien, qué sé yo, y me ganaba esos pesitos. ¿Y esos pesitos eran para la familia? Para la familia. ¿Y de ahí de Antofagasta se vino acá a la zona? No, ahí yo estudié a la Escuela de Minas. ¿En Antofagasta? En Antofagasta, lo que era, después fue Universidad Técnica del Estado. La UT. La UT. Aquí en La Serena también había UT. Había UT, sí, en todo Chile. Que digamos la casa central, la UT, la Universidad Técnica del Estado, era la Escuela Arte y Oficio de Santiago. Ah, perfecto. Ahí se estudiaba electricidad, se estudiaba manualidades. Exacto, mecánica. ¿Y usted en Antofagasta qué estaba estudiando en la UT? Electricidad. Electricidad, sí. Perfecto. ¿Y ahí dejó y se fue a Santiago o terminó? No, es decir, la situación de mi casa era muy mala y me fui a Santiago. Muy mal económicamente. Económicamente. Y me fui con nada, con 2 maletas, qué sé yo, y nada de plata. Así que llegué a Santiago. ¿Qué edad tenía? 18 años. Se fue a Santiago con 18 años. 18 años. Con las puras ganas y el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo y salir, digamos, a hacer algo mejor. Y bueno, postulé, como yo tenía buenas notas en la escuela de minas que estuve, ¿sí? En matemáticas, postulé a unos cursos que dictaba la Universidad de Chile. ¿Postuló como profesor? Como profesor. ¿A la Universidad de Chile? A la Universidad. ¿Y cómo le fue? Escuela de Ingeniería, como ayudante de cátedra. Y me fue bien. No le puedo creer. Estuve 12 años, los 12 años que estuve en Santiago. ¿Fue profesor de matemáticas? Matemática. Mire usted. Es que la matemática me gustó siempre, aparte de la literatura. Digamos, me fue bien. Y aparte de enseñar matemáticas en la Universidad de Chile, ¿tenía otro trabajo? Claro, al principio estuve trabajando en un taller eléctrico. ¿Ya? Allá por Tabalaba. Ya, perfecto. En la parte alta de Santiago, que había un peladero, no había en esos Eran años. potreros, claro. Eran potreros. De ahí de Tobalaba hacia arriba eran puras haciendas. 1952. Imagínese. Pero después fui ganando espacio, también hacía clases matemáticas en una academia. Entonces me hacía unos pesos, qué sé yo. Mire bien. Sí, era fregado porque había que estudiar, había que estar bien presentado y los sueldos no eran buenos. Usted estudiaba artes y oficios, hacía clases de matemática y trabajaba. Y trabajaba. Fuerte. Claro. ¿Y ahí estuvo cuántos años en Santiago? En Santiago estuve 12 años. ¿Y de ahí se vino a La Serena? Me vine a La Serena postulando unos cursos, digamos una jornada en la UT. Estuve, claro, aquí postuló a la Universidad Técnica de La Serena. Y ahí quedó. Ahí quedé, pero digamos, estuve un tiempo pero hice clases particulares. ¿Ya? Y me fui afirmando, me instalé en Tierras Blancas, compré un terreno. ¿En Tierras Blancas? En Tierras Blancas. En ese tiempo Tierras Blancas no es lo que es hoy, pues era un par de callecitas y punto, ¿no? Exacto, y la mayoría de las casas eran de adobe. Era un sistema de autoconstrucción que se llamaba.
Y bueno, ahí compré un terreno. ¿Y ahí vivió? Ahí viví hasta que me casé el año 75. 75. Claro. Con la señora Carmen, Con la misma señora que tiene ahora. La misma señora. Bueno, lo felicito. La misma señora. Oiga, Alberto, ¿y ahí vino La Serena y su relación con la radio comenzó ahí o un par de años después? Como yo he sido un poco fanático de hacer clases, un amigo que trabajaba que vivía en Tierra Blanca y yo hacía clases gratis a unos alumnos que estudiaban de noche. Ya, perfecto. Entre ellos está Rolando Castillo, Ricardo Bazán, que después fue superintendente. Rolando Castillo, él fue periodista. Periodista deportivo. Deportivo, sí. Sí. Yo me recuerdo de él cuando era corresponsal de Las Últimas Noticias. Exacto. Entonces él me dice, un día, profesor, me decía, ¿por qué no se va a la radio por la voz que tiene usted para que sea periodista? No, le dije yo, no me interesaría decir para ser locutor. Usted siempre, entre paréntesis, tiene una voz muy linda la suya. Sí. Mire, a mí yo toda la vida me ha fascinado la locución, pero Bien. usted tiene un registro barítono, bajo, es una voz grave, Yeah. pero a la vez tiene agudos, Yeah. es una voz brillante. Yeah. Usted tiene un timbre muy parecido a un gran locutor de hace muchos años que se llamaba Eleodoro Achondo, Sí. que trabajaba con el Pato Bañados y Enrique Bravo Menadier Eso. en Televisión Nacional. Exacto. ¿Por qué no le hizo caso a Rolando Castillo? No, Hubiera ganado mucha plata como locutor. no, y lo que hizo Rolando Castillo me llevó a la radio Riquelme La a radio Coquimbo. de Coquimbo. Y de ahí me hice periodista después. Ah, No hacía locución, porque periodista. periodista. Pero a mí, mi papá me hablaba de usted, pero usted salía al aire siempre. Sí, Ah, sí, perfecto. porque yo, he sido fanático por estudiar ¿Ya? y por investigar, qué sé Bueno, yo. Rolando lo llevó a la radio y usted quedó trabajando inmediatamente. No, lo que pasa es que el dueño de la radio, don Luis Don Michea, Lucho Michea, sí. don Carlos Salamanca y Juan Ramírez Portilla. y Juan Ramírez Portilla, ellos me escucharon y me dijeron, podrías traer noticias deportivas. Entonces traía noticias deportivas de Tierras Blancas, ¿Ya? la Club Unión Tierras Blancas, Ya. los viejos estandartes, Ya. una serie de clubes. Y yo pescaba las noticias de los partidos y las publicaba en la radio, y la radio no me pagaba todavía. ¿Ya? Y un día se produjo la vacante de periodista. ¿Ya? Un colega que estaba trabajando ahí lo contrató la radio Balmaceda de Santiago. Ya. Y ahí se produjo el cupo y entró usted. Claro, está Rubén Aguilera y Gonzalo Aldana. Gonzalo Aldana Giorgi. Giorgi. Y estaban los dos, entonces los tres. Y Quedó como periodista usted. un año después de eso, me contrató la radio como periodista. Qué Así, bueno. hicimos el trío ahí con Gonzalo Aldana y Rubén Aguilera. y Rubén Aguilera. Aprovechemos de recordar en esos años, ¿quiénes estaban de locutores en la radio, Riquelme? Todos esos niños están muertos en este rato. Cato Vázquez. Cato Vázquez, Enrique Díaz Almendares. Almendaris. Él tenía un apodo, le decían, por aquí lo anoté, tenía un apodo Almendaris, el Congo, ¿no? O algo así. Me No. pasaron mal el dato. No. Estaba Almendares, estaba Carlos Alberto Espinosa, ¿o no? Carlos Alberto Espinosa, Que le decían el Chepa, el Chepa. el famoso Chepa. Estaba Bueno, don Juan Ramírez, él locuteaba, tenía una Sí, voz parecida a la suya, exactamente. barítona baja, así, muy hermosa. digamos, ¿Y de los controles se recuerda? de Peter Second. Peter Second. Mira. Peter Second, Armando Ortiz, uno gordito que era. ¿El Panchito Castillo estaba en ese tiempo? Pancho Castillo. Pancho Castillo, que falleció también, Sí. que después se fue con Cato Vázquez allá a la radio de Paigüen. Ah, ¿no? sí, Francisco Castillo, Castillo, sí. sí, que
que murió ese niño. Murió ese chiquito, sí. Estuvo trabajando allá. Mira qué lindos recuerdos en la radio Riquelme. Riquelme, y después se fue a Vicuña. Y el trabajo era de reporteo en la calle, ¿cierto? El reporteo en la calle, y con una grabadora que... tremendo aparato. Por ahí hay unas fotos suyas que llegaron, unas grabadoras, pero enormes, ¿no? Claro. ¿En esa salían a grabar? En eso salía a grabar. ¿Pero qué formato era? ¿Eran cintas? No, era la primera grabadora que yo usé. Era de un hilo, o sea, un hilo de acero que daba vuelta, y en la parte de arriba tenía un topecito que cuando uno hablaba quedaba grabado. Entonces rebobinaba y salía la voz. Y después sale la cinta, qué sé yo. ¿Y en aquel tiempo el formato, el trabajo suyo era llegar a la radio y escribir la nota? ¿O usted la decía al aire, la locuteaba usted? Las dos cosas. Las dos cosas. Ya. Las dos cosas. Es decir, al principio me costaba ganar una noticia, qué sé yo, pero después con la práctica uno aprende y yo siempre escribía a la máquina con los dos dedos así, y rápido. Ya. Mi señora me dice que cómo podía escribir y todo. Así. Y bonitos tiempos. Bonitos tiempos. ¿Hasta qué año estuvo en la Riquelme usted? En la Riquelme estuve desde el año 67. ¿Ya? Porque el año 66 llegué a La Serena, 67 al contratado hasta el año 72. ¿Usted fue parte entonces de toda esa historia trágica de la radio Riquelme cuando se la tomaron, cuando hubo un conflicto con el Partido Comunista, previo al golpe militar? ¿Usted vivió eso? Sí, incluso cuando la compró el Partido Comunista, ¿ya? Perdone lo que voy a decir, pero fue verdad. ¿Qué pasó? Porque, la compró el Partido Comunista y yo para el Partido Comunista yo era momio, es decir, pues yo estaba inscrito en el Partido Radical. ¿Ya? Entonces no me contrataron a todo el personal antiguo de la radio Riquelme, ¿sí? Y a mí. Entonces yo hablé con el director, Octavio Cortés, me acuerdo siempre el nombre. Usted dice, la compró. Yo había leído una parte de la historia que la radio se la tomaron los comunistas. No. ¿No? No. ¿No es así? Lo que pasa es que incluso yo estaba en la radio con Enrique Barrante, Juan Carlos Arencilla. Nos tomamos la radio porque don Lucho Micea y Carlos Salamanca no querían subir los sueldos. Entonces hubo un movimiento y que después se estabilizó. Incluso yo estuve un tiempo a cargo de la radio. Y después... ¿Usted fue parte de los que se tomó la radio? Sí, exactamente, con Gonzalo Aldana, Rubén Aguilera, todos éramos como 15 en la radio, y nos tomamos la radio. ¿No estaban de acuerdo con las condiciones? ¿Se tomaron la radio? Claro, porque don Lucho, el dueño, no quería aumentar los sueldos. Tenía un sueldo. Y en ese tiempo el sueldo lo pagaban en escudo. En escudo. En escudo. En escudo. En escudo. Entonces, plata de ahora, como si tú te contrataran y te dicen, usted va a ganar 50.000 pesos mensuales. Mire, no es nada. Nada. Sí. Entonces, nosotros nos juntamos y vamos, y digamos, en ese tiempo, en el gobierno de Allende estaba el movimiento político en Chile, estaba complicado. Entonces nosotros, las tomas eran muy comunes en Chile. Se tomaron la radio. ¿Y de ahí la compró el Partido Comunista? ¿Por qué se hizo cargo? Después lo que pasó, ya se solucionó ese problema y don Lucho dijo, ya, vamos a aumentar el sueldo, qué sé yo. Pero no fue lo suficiente y la compró el Partido Comunista. Ah, perfecto. Ya. Entonces, digamos, don Lucho dejó de ser el dueño. De ser el dueño.
Usted estuvo hasta el 72. ¿Y de ahí qué pasó con usted? ¿Dónde se fue? Al día siguiente, ¿Ya? después de hablar con el director de la radio que había comprado el Partido Comunista, me fui a la radio Occidente con Fernando Moraga. Fernando Moraga Acevedo. Y me contrató al tiro. O sea, no perdí ni un día. ¿Estuvo sin trabajo ningún día? Y ahí, en la radio Occidente, Sí. que estaba Fernando Moraga de director. Era CA82, sí. Radio Occidente de la Me Serena. pagaba muy bien. Le pagaban bien. Bien, en escudo, pero muy bien. Ya, perfecto. Ahí llegué a tener cuenta bancaria, estaba soltero todavía. Mira, Así que, y después vino el golpe y quedé sin pega. sin trabajo. Pero tenía una plata guardada en el Guardadita banco. ya en el banco. Claro. ¿Y cómo fue ese día del golpe? ¿Estaba en la radio usted? No. Lo que pasa, ¿Eh? y vivía en Terra Blanca. Y temprano ya tenía una radio, siempre he vivido, yo creo que de nacimiento tenía una radio escuchando, y igual hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, escucho en la mañana, ya estaban los ¿cómo se llama? Los comentarios de un golpe, ¿Ya? que el movimiento político. Escucho en la mañana y el golpe estaba. Los militares ya están en la Moneda. población, ¿Ya? y en todo Chile ¿Ya? están en la Moneda, están, digamos, en Tierras Blancas están recorriendo Sí. la población. Y yo Usted se enteró en la casa entonces, En la escuchando la casa, radio, claro. del golpe militar. Claro. ¿Qué hizo ahí? No. ¿Se quedó en la casa o se vino a la radio? No, me fui a la radio. ¿Y qué pasó ese día? A la radio, ya. Llegué, ¿Mm? como todos los días, tomaba la micro hasta el centro de La Serena, y fui a la radio, estaba funcionando en la calle Cordobés, y estaba el control, ¿Quién era el control? creo que era Garnica. Raúl Garnica. Parece que era Raúl Garnica, mi no me partner. acuerdo en este rato. Garnica fue mi partner en la antigua Radio Amistad, le tengo un gran cariño, está enfermito, así es que si nos está viendo Raúl, un abrazo para ti. Mire, un saludo. Yo muchos años que no lo veo. Raúl, Muy buen sí, niño, muy está buena enfermito, sí. persona. Le decíamos el Buddy Richard, porque se parecía mucho. Bueno, y estaba ahí ya. ¿Y don Fernando estaba en la radio también, el director? No, Fernando me había dejado a cargo de la radio y seguía ahí. No, lo tiró a los leones a usted. El día viernes se fue a Santiago. Ah, Así que incluso me dijo, Alberto, quédate a cargo de la radio, y yo me voy a Santiago. Y él olía lo que lo que podía pasar. Pero, Así- ¿qué pasó? ¿Los militares llegaron ese día a la radio? Llegó a las 11 de la mañana. Nosotros en la radio, está con Barbosa y con Eliseo Barbosa. ¿Ya? Eliseo Barbosa y Rolando Castillo también trabaja. ¿Ya? Ellos no fueron a la radio. Entonces, como a las 11 de la mañana, llegó a la radio, después de haber ido a la intendencia, don Ariosto Apostol. El famoso Ariosto Apostol Orrego, comandante del regimiento, en aquel tiempo no Arica. se llamaba Coquimbo, regimiento motorizado Arica, ¿no? Arica. Y, O de infantería Arica, algo así, pero era Arica. sí. Y ¿Y qué le dijo? bueno, con don Ariosto éramos amigos, qué sé yo, porque digamos, entre el trabajo del periodista tiene contacto con las autoridades, ¿Sí? de color que sea, Entonces me dice, le digo, ¿cómo está don Alberto? Entonces, sé que usted está a cargo de la radio. Sí, digo, ¿qué es el presidente? Bueno, por orden, usted sabe lo que pasa. La radio pasa a hacer contacto con la central de Santiago, la radio ¿Nacional de Chile? Nacional de Chile. O sea, de Occidente pasó ese día a ser Radio Nacional de Chile, filial de la Radio Nacional. Exacto. Entonces, todo el programa que esa radio todo el día está con música o declaraciones, qué sé yo,
del golpe militar. Era de los militares, ¿no? Ellos se Sí. hicieron cargo de la radio en el fondo. Es. ¿Y qué pasó con el personal de la radio? Decir, A don Fernando lo sacaron, ¿no? no. Lo que pasa es que Fernando Moraga, Moraga no volvió a la radio. ¿Ya? Y yo me quedé a cargo de la radio. Pero lo que tenía que hacer, después de la gente que hacía turno, ir al regimiento salvoconducto para poder trabajar ¿Ya? de 8 a 8 de la noche, una cosa así, ¿Ya? o 6 de la tarde. Bueno, los primeros días el toque de queda fue a las 3 de la tarde. Entonces yo tenía que ir al regimiento, me encontraba con Juan Emilio Cheire. Cheire. Que Cheire era ayudante del apóstol de don Ariosto, el apóstol Orrego. Exacto. Era teniente, me parece, Era en aquel teniente. tiempo. Con él, entonces yo retiraba los salvoconductos. Para el personal de la radio. Claro, para los que hacía turno. No había periodistas, yo era el único, pero no hacía programa. Nada. Ni las notas ni nada. Nada. Pero ¿cómo? Me extraña, siendo usted radical, siendo de otra postura política, los militares lo habían dejado a usted ahí en la radio. Sí. ¿No? Lo dejaron. Es que yo nunca fui conflictivo, no acomodaticio, nada. Era como Salmón de Río, se acomodaba, ¿no? No. Es decir, incluso don Ariosto me conocía, y además todo el servicio secreto que tenía los militares, ¿Sí? A mí me conocían de memoria, me conocían dónde vivía, qué es lo que pensaba, y nunca fui extremista en nada. ¿Ya? Yo hacía mi pega, qué sé yo. Entonces, sí, don Ariosto no me detuvo, nadie aceptó que yo me quedara con la radio. Hasta que llegó un momento en que la radio siguió funcionando hasta el 16 de octubre, después de septiembre, un mes más, ¿Ya? cuando vino el fusilamiento de la Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte. Y ahí donde mataron a don Jorge Peña Gem, director de la Escuela de Música de La Serena. Exacto. Y muchas personas conocidas, yo conocí... El señor de Albertillo Guzmán, fueron 15 los asesinados por la caravana de... 16. 16. 16. ¿Usted conoció al Arellano Stark? ¿Lo pudo ver? No. ¿Y a Fernández Larios tampoco? ¿Cómo se llamaba el otro? No. Ya. Pedro Espinosa era el... Pedro Espinosa lo vi una vez. Pero yo me dedicaba solamente a buscar noticias, qué sé yo. Entonces, en ese lapso, porque después del 16 de octubre, un mes después, porque el golpe fue el 13 de... El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, se cerró la radio. Ya. Desapareció la radio Occidente y apareció como radio después... Radio Nacional de Chile. Radio Nacional de Chile. Pero yo me fui a trabajar sin sueldo, sin nada. Me fui al diario El Día. Con don Antonio Puga Padre. Eso. Entonces a trabajar apoyando, que si no me pagaba nada, pero me servía de qué sé yo, de ocupar las horas, en fin. Ya. Y después, el 1 de marzo de ese año siguiente, me contrató la radio cooperativa. Cooperativa, vitalicia. Me pagaba muy bien. Esa estaba en la Plaza de Armas, ¿no? Frente a la Plaza de Armas. Mire usted, Y después me contrató. Oiga, don Alberto, pero antes de terminar el capítulo del golpe, que es fuerte, usted vivió todo el proceso de fusilamiento que hubo con la Caravana de la Muerte, llegó el comandante Ariosto Apóstol Orrego a la radio. ¿Nunca a usted le pasó nada? ¿Nunca sintió amenazada su vida? ¿Alguna experiencia, alguna noticia, algo que le hayan cuestionado? Incluso estaba soltero, no, nunca una aparición, no. Es que yo no me metí en nada. Ya.
digamos, me vi inscrito en el Partido Radical, pero el Partido Radical en ese tiempo, con el golpe, desapareció. Claro. Entonces no había reunión, no había nada, ¿no? Y los dirigentes los más extremistas habían desaparecido. Perfecto. Así que, además, me tenía investigado completamente. Claro, por todos lados. Porque, digamos, incluso cuando estaba Fernando Moraga, llegar al Partido Comunista, así, el Partido Comunista con los dirigentes traen un comunicado de prensa que se llega a partir de hoy día o mañana a primera hora, que mataron a los militares. Entonces él decía, no, pues ¿cómo esto que no va a poder hacer salir al aire? Claro. Cambiemos el título. Entonces yo cambiaba el título. Y aparecía. Entonces quedaban felices los niños. Gracias, Alberto. Estamos conversando con don Alberto Casanga Wilson, un emblema del periodismo regional, 60 años de trayectoria, conociendo su historia de vida aquí en Confianza en Mi Radio TV. Nos vamos a separar un ratito junto a Radio Océano. Escucha Océano, este 98.1, la mejor música. Hacemos un alto y ya volvemos en Confianza con don Alberto Casanga Wilson.